Hola, hoy día es el día número 21 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente a hoy está en Mateo capítulo 26 del verso 1 hasta el verso 35. Me gustaría llamar la atención hoy y mañana en ese incidente que sucede con Pedro. En filosofía suelen los filósofos evolucionar en sus ideas y pensamientos. Y a tal modo que a veces hay un cambio bastante significativo. Y entonces llegamos a hablar de eh, dos etapas, ¿no? En un mismo filósofo. Por ejemplo, Wittgenstein, decimos el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, ¿no? De la misma manera pasa a veces con algunos teólogos. Por ejemplo, Karl Barth al principio era inclinado al liberalismo, ¿no? Y por eso algunos mencionan un primer Barth y un segundo Barth. De la misma manera creo que en el cristianismo se puede hablar de dos, al menos etapas, ¿no? En algún sentido muy similar. Y la Biblia nos enseña que hay bebés espirituales y maduros espirituales, ¿no? Maduros en la fe, ¿no? No habla de jóvenes en la fe, ¿no? No habla de adolescentes en la fe, solo habla de bebés y de maduros en la fe. Y en algunos personajes bíblicos esta diferencia o estas etapas son muy notorias. Y creo que uno de ellos es el caso de Pedro. Creo que hay un primer Pedro y un segundo Pedro. Y hoy día, aquí en Mateo capítulo 26, quiero que empecemos a ver a este primer Pedro, que seguramente acabaremos el día de mañana en nuestro devocional. Pero aquí el Señor Jesucristo está con sus discípulos en la última cena y le dice, todos se escandalizarán de mí y huirán, ¿no? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En ese instante, dice Pedro, le responde y le dice, aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo a Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos también le decían lo mismo. Ahora, estas palabras de Pedro son muy buenas, ¿no? El decirle al Señor Jesucristo, jamás te negaré, yo permaneceré contigo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, son muy buenas. Esas palabras no tienen nada de mal. Al contrario, nosotros deberíamos tener ese mismo deseo. El problema que creo que hay aquí y que lo que me pregunto yo constantemente es, ¿en base a qué Pedro decía estas palabras? ¿En qué él sustentaba, no, estas osadas palabras? De decir, aunque todos estos, refiriéndose a sus compañeros, te negaren, yo no te negaré. Y creo que hay varias posibilidades. Seguramente pienso yo que una muy buena posibilidad es que Pedro haya basado esas palabras en su teología. Creo que Pedro tenía buena teología. Él era el que le había dicho al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso se lo había revelado el Padre. Él tenía una muy buena teología. O de repente Pedro estaba basando estas palabras de que no iba a negar al Señor Jesucristo en lo que había experimentado esa noche. Esa noche en la cena del Señor, yo creo que es el mejor servicio que existía. Si alguna vez tú has ido a un servicio, a una iglesia, a un servicio que te ha encantado, yo creo que este servicio en el cual estuvieron los discípulos fue el mejor de todos en la historia. Porque tuvieron la cena del Señor. ¿Con quién? Con Cristo. Tuvieron prédica. ¿Quién predicó? Cristo.
Tuvieron tiempo de compañerismo, comida. ¿Y quién estaba encargado del tiempo de compañerismo? Cristo. Tuvieron alabanzas, adoración, porque la Biblia menciona, cantaron el himno, ¿no? Después que cantaron el himno, ¿y quién dirigió el himno? El Señor Jesucristo. O sea, si hubo algún servicio que fue por excelencia en todo, fue ese que experimentaron esa noche. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces sales del servicio bien nutrido, te sientes fuerte, capaz de vencer al mundo y a cualquiera que se te presente, ¿verdad? Con una fe muy inspiradora. Y tal vez pienso que Pedro se sentía así. Había pasado un muy buen tiempo de calidad espiritual con el Señor y tal vez él basaba sus palabras en eso. O tal vez simplemente basaba sus palabras en su experiencia con el Señor Jesucristo. A este punto ya él había estado 3 años con el Señor Jesucristo, de día y de noche. Seguramente podía decir: Señor, yo te he visto hacer milagros, te he visto sacar fuera demonios, te he visto alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Tantas maravillas te he visto hacer que cómo yo te voy a negar. De repente basaba estas palabras, esta seguridad de serle fiel en su experiencia. O de repente basaba estas palabras en su experiencia única. Recordemos, solamente Pedro y 2 más habían estado en la transfiguración con el Señor Jesucristo. Solamente algunos estuvieron en la pesca milagrosa. Solamente Pedro caminó sobre el mar. Él podría haber dicho: ellos no saben qué es caminar sobre el mar, no han llegado a ese punto. Yo sí, ¿no? Ellos te pueden negar y yo no. Y creo que a veces nosotros, y en muchas ocasiones, somos como Pedro. Basamos nuestra confianza en nuestra fidelidad a Dios, en nuestra teología, que puede ser muy sana. No creo tanto como la de Pedro, pero muy buena también. De repente basamos nuestra confianza en que vamos a seguir los caminos del Señor en base a nuestra experiencia. No, yo tengo 20, 30 años de cristiano. O de repente basamos en esas experiencias únicas que hemos tenido. Uy, si te contara cómo fue mi conversión. Es única, ¿verdad? Uy, si te contara yo de dónde el Señor me sacó. Uy, nadie ha pasado por eso, ¿verdad? Pero sea lo que fuese, en lo que Pedro estaba basando estas palabras de que no iba a negar al Señor Jesucristo, podemos estar seguros y sabemos por la historia que Pedro estaba equivocado. Ninguna de esas cosas, o todas juntas, en las que él basaba esa confianza de que iba a seguir al Señor Jesucristo, valieron o fueron suficientes. Y quiero que prestes bastante atención aquí, porque a veces nosotros basamos nuestra fidelidad a Dios y nuestro caminar con el Señor en estas cosas: teología, experiencia, etcétera, etcétera. Pero luego vemos que el Señor Jesucristo se los lleva al Getsemaní. Y en el Getsemaní les invita a orar. Y yo me pregunto, ¿por qué los lleva a orar? Porque sabemos la historia que nadie oró. Ninguno oró esa noche, solamente el Señor Jesucristo. ¿Para qué los lleva a orar? Fue una pérdida de tiempo para los discípulos, podríamos decir. ¿Por qué los lleva a orar? ¿Por qué es tan egoísta? En todo caso, podríamos pensar el Señor Jesucristo, pensar en Él, nada más que Él tiene necesidad de orar, pero que sus discípulos no iban a orar. ¿Y por qué no se quedó más bien enseñándoles más? O cantando más, animándolos más, ¿no?
¿Por qué no se quedó haciendo algo más productivo? Si él sabía seguramente que ellos no iban a orar, ¿por qué los lleva a orar? Y esto es lo que quiero que veamos esta noche, que creo que la oración es irreemplazable. Que por más que no ores y estudies tu Biblia o leas tu Biblia, no puedes reemplazar la oración con estudio bíblico. Por más que escuches sermones, no puedes reemplazar la oración con escuchar sermones. Por más que cantes todos los himnos y coros y música contemporánea cristiana que exista, no puedes reemplazar la oración con eso. La oración es central, horas. No podemos cambiar el tiempo de oración con compañerismo. No podemos cambiar el tiempo de oración con cualquier otra cosa o práctica cristiana. La oración es irreemplazable. Y tú seguramente sabes que hay grandes hombres de Dios que tal vez no tenían una teología muy elevada o que se sabe casi nada de su teología. Pero no hay hombre de Dios, por más grande o pequeño que sea, que no tenga una vida fuerte de oración. Porque si Dios va a usar a alguien, va a ser a alguien que sepa orar, que pase tiempo en oración. Y te invito a que consideres esto, que la oración es irreemplazable en la vida del creyente. Uno podría decir, ¿para qué vamos a invitarlos a orar? Al servicio de oración. Hay que cerrar el servicio. No puedes cerrarlo. No puedes cerrarlo. Es irreemplazable. La oración es irreemplazable. El Señor Jesucristo sabía que no iba a orar y no iba a ser productivo y que les iba a costar mucho. Pero oraban. No había otra opción. Y por eso el Señor Jesucristo los lleva al Getsemaní a orar. Y sabemos que ningún oro, solamente un oro, que es el Señor Jesucristo. Y sabemos que esa noche todos iban a ser probados. Y solamente uno pasó la prueba. Curiosamente, el único que oró, el Señor Jesucristo. Y no sé en qué habría basado Pedro estas palabras de decirle al Señor Jesucristo, yo no te negaré, como lo hemos mencionado, varias opciones, pero ninguna de esas era válido para pasar la prueba. Para pasar la prueba, Pedro iba a tener que orar. Y él no oró y no pasó la prueba, como sabemos. Pero luego vamos a ver el día de mañana cómo, por haber fallado, él aprendió la importancia del orar. Así que espero que consideres esto en tu vida. No reemplaces la oración con otras actividades espirituales, porque la oración es irreemplazable. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Nos vemos mañana.